Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a ir otra vez con el tema de la hispanidad. Estoy viendo varios vídeos y debates respecto a este tema últimamente y creo que ya se está abriendo un poquito la veda respecto a que es un realmente es un concepto que no tiene mucho realismo y que para lo que representa España no es muy positivo. Y bueno, pues estoy viendo este debate, en este caso entre, aquí lo pone, Guillermo Mas y Brigada Antifraude, que no lo conozco, la verdad. Yo sabéis que yo hace mucho tiempo sí estuve en el tema de la hispanidad, pero básicamente como algo muy cultural y que no iba a pasar de ahí. No, nunca tuve yo intención de que pasara de ahí, realmente nunca lo apoyé más allá de algo cultural y algo que sobre todo le servía a América. No veo que a España le sirva de nada, sobre todo con los problemas que tiene. De hecho, le está sumando problemas. Ya visteis el vídeo que subí anteriormente con el tema de el caballo de Troya, de la hispanidad, y ahora pues viene siendo lo mismo, básicamente. Así que, bueno, aquí hablan de algunas cositas, ¿no? Y me gustaría reaccionar al debate porque hay muchas cosas que se dicen aquí y bueno, pues aquí bueno, habla un poquito su introducción de tanto de Guillermo Mas, que recomiendo que lo busquéis porque tiene bueno, un buen canal que se llama Pura Virtud. El de, bueno, Brigada Antifraude no lo conozco. Y aquí vamos a ver un poquito el tema de la hispanidad respecto a sus opiniones y yo voy a ir comentando algunas cosas. Aquí hablan de qué es la hispanidad. Me gustaría centrarme quizás un poquito en el debate que tienen, más que en sus introducciones y qué cosa es para cada uno, ¿no? Vamos a ver, a empezar. Que es más bien todo lo contrario. A ver. Nunca ha estado tan vivo este movimiento de unificación. Aquí empieza más bien, un Haber poquito más alto. interrumpido tus vacaciones, Javi. Espero que me había atrevido a materializarlo, Qué bien, que siempre es aparece el de algún... estas, Perdón, siempre digámoslo aparece así, de algún la imbécil con derecha una en moto de estas. España, ¿no? Una visión que podríamos decir que es la de Creo que tender de mucho puentes por saco. geopolíticos hacia Hispanoamérica, bajo la idea de hispanidad, tal y como enseguida desarrollaremos, y por otro lado, podríamos decir algunos que somos un poquito más escépticos en que la solución vaya a venir del otro lado del océano, porque vemos ciertas reservas. Entonces, yo hice ese vídeo un poco para agitar el avispero y para señalar que si por sus frutos los conoceréis, 10 años después de que Elvira Roca Barea publicara Imperiofobia y después Marcelo Gullo, Madre Patria, los frutos vienen a mostrar que realmente el resultado es yermo y por lo tanto es el momento de aceptar que estamos ante un callejón sin salida. Bueno, yendo por partes, primero lo que hice es completamente cierto. Es un... Es que no sé si es de un movimiento, ideología, que no ha dado ningún fruto. El fruto que está dando es solamente en redes sociales y en ciertos estratos sociales de América. Yo repito, para que les quede claro a las personas, yo soy una persona que ha estado con chicas de América. De hecho, las parejas más largas que yo he tenido, las relaciones más largas han sido con chicas americanas, hispanoamericanas. Sí, mestizas, no eran indígenas, no eran españolas, eran mestizas, con ascendencia hispana y con ascendencia nativa. Justamente para las personas que quizá el movimiento hispano les está haciendo más mella o les puede hacer más mella es precisamente a las personas mestizas. Pero también os puedo decir una cosa, tampoco es que sea una cosa espectacular. Es decir, tenéis que tener en cuenta, y lo digo como una persona que ha vivido 4 años en México, perdón, 4 años en Perú, 2 años en México, con parejas de ambos países, también he vivido en Colombia unos cuantos meses y voy a volver a vivir en Colombia también un tiempo y seguramente voy a vivir en otros países de Hispanoamérica porque las condiciones de vida para mí son mejores actualmente que las de España y esto es quizá la principal crítica. Es decir, bastante tiene España con sus problemas como para tener que sumarse a causas ajenas porque actualmente el tema de la hispanidad realmente no tiene nada que ver con España. No hay nada en común con la hispanidad porque, primero y principal, no nos aporta nada, nada más que inmigración completamente subdesarrollada a nivel intelectual y a nivel laboral, y bastante de eso tenemos ya. No nos aporta nada más que personas que vienen con una cultura completamente distinta, que no se adaptan a la nuestra. Yo lo he comprobado tanto en esos países como aquí, y solo hacen más que empeorar nuestro país. Lo que ocurre es que ese movimiento hispanista sirve mucho en América. ¿Por qué sirve en América? Porque en América están
con unas condiciones sociales muy bajas, entonces son francamente mejorables. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí no es que estemos en unas condiciones sociales malas, es que nos las están empeorando, que es distinto. En América ya son malas desde hace mucho. Yo, por ejemplo, no me iría a vivir a América a menos que mi trabajo fuera, como es el caso, a distancia. Y no requiero trabajar para vivir allí. Si yo requisiese o requiriese trabajar viviendo allí, no iría. Trabajaría en España, es evidente. Pero como yo me puedo permitir la posibilidad de trabajar a distancia, viendo el deterioro social que está empezando a ver desde hace ya bastante tiempo y ahora mucho más marcado, pues me voy a América precisamente porque en América no suelen ir las personas excepto que tengan un nivel adquisitivo alto, lo que implica que suelen tener por lo menos un nivel de educación y de comportamiento mejor. Aquí lo que vienen son personas mucho más pobres, mucho menos inteligentes y mucho menos formadas y educadas. Por lo tanto, se empeora el nivel. En América se mejora porque van personas con un nivel educacional, adquisitivo y cultural incluso más alto que el de las personas que están allí, o por lo menos que el de la media de las personas que están allí, ¿vale? Eso es como introducción mía. Fuera de ahí, no creo que tenga ningún tipo de beneficio para España el movimiento hispanista. Yo en su día me pareció muy bien porque porque yo era anti-español. Entonces, claro, te tragas toda la leyenda negra, ves que es mentira y evidentemente te enaltece tu orgullo español. Pero yo realmente cuando llegué a España, después porque lo descubrí en México, no vi que eso fuera relevante en absoluto para España. Es que no lo es. Y yo considero que esto le sirve sobre todo a los políticos para atraer mano de obra barata y le sirve a los españoles que quizás pues están muy desarraigados de la cultura española y quieren como apegarse a algo mayor que la propia España o mayor que lo que actualmente tenemos en España, en vez de construir desde la propia España. Es como tienen un síndrome de orfandad porque claro, desde Franco aquí no hay ningún tipo de raíz y bueno, pues en vez de tratar de crear desde ellos mismos y desde el interior de España tratan de crear algo que no existe desde el exterior, que tampoco existe en el exterior. Por eso es una entelequia y no va a ir a ningún sitio, es simplemente como barcos, cada uno en su mar, que al final no forman una flota. Eso es falso y no se está conformando nada más que pensadores, librovendedores y conferencistas que no forman nada, porque a pie de calle en los países americanos es irrelevante y a pie de calle en España tiene mala imagen. Entonces, no sirve para nada. Viven en una realidad paralela que no es una realidad objetiva y que pueda ser funcional. ¿De acuerdo? Seguimos. Y que hay que buscar otras alternativas. Entonces, me alegro mucho de que se produzca hoy este debate, porque de nada sirven las masturbaciones y el onanismo de YouTube si realmente después no se confronta, ¿no? Y la idea hoy aquí es confrontar efectivamente desde el respeto, en este caso con Luis, pero lo importante no son los personalismos, no es la persona de Luis o no es mi persona, sino las ideas. Y tratar de ver de qué hablamos cuando hablamos de hispanidad y, y después cuáles son los problemas asociados a esta idea tal y como actualmente se está desarrollando. Vale, Guille, muchas gracias por esta introducción. Yo creo que está quedando ya todo claro. Así que vamos a comenzar ya con Luis. Vamos a comenzar contigo si te parece. Yo creo que para definir conceptos es importante, yo creo, Luis, que nos expliques un poco qué piensas cuando hablamos de hispanidad. Vale, pues la hispanidad para mí tiene una definición muy sencilla, que no es más que los hispanos de ambos hemisferios. Y bueno, pues entiendo que ha habido varios autores, entre ellos los que citaba Guillermo en su vídeo, Vizcarra y Maeztu, que han dado su visión de la hispanidad, la cual es muy respetable, pero obviamente no podemos restringirnos solo a la visión de dos autores porque algo tan grande como la hispanidad no se puede decidir en el despacho de un filósofo o de un... Voy a parar aquí. Es que habla de algo, repito, que no es real. Yo no voy a entrar en autores, sino voy a entrar simplemente en algo muy objetivo. La hispanidad no existe. Para que existiera hispanidad tendría que haber una ideología política, por lo menos, y si no, una base cultural en todos los países de Hispanoamérica que tú pudieras unirlos como una especie de cable invisible, por lo menos mental, emocional, cultural, y que todos estuvieran de acuerdo en varios preceptos. No que sean preceptos o que sea simplemente la lengua, como ellos dicen y como él va a decir. No, tiene que haber muchas cosas en común que no hay. Lo único que hay en común en los países hispanos es
los gobiernos o liberales o progresistas. Y con ese caldo tú no puedes hacer ningún plato. Es así de sencillo, porque te va a salir una asquerosidad, que es lo que tenemos en los últimos años. Y los países hispanos desde hace 200 años se les ha inculcado el odio hacia España. Por lo tanto, en base al odio hacia España tú no puedes crear una hispanidad. ¿Por qué? Porque te da como resultado peruanos celebrando la independencia de Perú en España diciendo: hijos de puta españoles, os vamos a conquistar. No puedes pretender crear ningún tipo de hispanidad si esos países todavía siguen celebrando sus independencias. ¿Me explico? Por lo tanto, el debate de la hispanidad ni siquiera en España debería de existir. Yo, de hecho, en cuanto llegué a España de México, dejé de hablar de hispanidad, porque me di cuenta que en España no sirve para nada. Primero, que se reeduquen en América, porque es allí donde sirve. Es allí donde les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen unas raíces como nosotros tenemos, hispano-romanas, íberas, godas y hasta de Franco, recientemente. Los reyes católicos, evidentemente también, hace mucho más tiempo, pero hasta recientemente raíces católicas desde hace bien poco, desde el 75. Por lo tanto, porque el progresismo realmente lleva bien poco aquí en España. Por lo tanto, todavía tenemos esa memoria, pero ellos no la tienen, excepto Argentina, justamente con Perón, porque los demás no han sido muy hispanistas, ni Pinochet, ni Fujimori, nada de nada. Por tanto, ni ellos tienen esa memoria hasta hace, no sé, 10 años que han empezado a hablar de esto y a la gente le suena a chino. Y ya os digo yo que la gente trabajadora no les importa, solo es de una élite, relativamente una élite. Es de personas que tienen trabajos que les permiten tener tiempo para ver internet e informarse. El resto de personas están trabajo, bebo, consumo y trabajo, bebo y consumo, trabajo, bebo y consumo. Y punto. No se culturizan en absoluto. Es una minoría tan grande. De hecho, es una minoría en redes. Pero es que esa minoría es mayor aún en la sociedad. Entonces, viven en un mundo paralelo y se creen que de verdad son un movimiento. Y lo dice una persona que estuvo al inicio del movimiento. Yo fui en uno de los grupos de hispanismo, donde seguramente estaría esta gente, porque estaba con Patricio Lons, lo formó Patricio Lons, y yo fui el que, antes de irme del movimiento, les dije: mira, si queréis lograr algo, para empezar tenéis que crear contenido, porque ni siquiera hay contenido. Cuando haya contenido en vuestros países y se cree algo en vuestros países, pues ahí podremos ver si se puede hacer algún tipo de reunificación. Pero primero tienes que crearlo regional y localmente. Y esta gente lo que está intentando es lo contrario, hacerlo desde lo grande, no desde todas las regiones de la hispanidad, que no existe. Son países que simplemente hablan español, unos son evangélicos, otros son protestantes de otro tipo, bautistas o no sé qué o no sé cuánto, unos odian a los de la sierra odian a los de la capital, los chilenos se matan con los peruanos con los ecuatorianos, los colombianos con los venezolanos, todo el mundo odia a los venezolanos prácticamente en América, son como los marroquíes aquí en España. Entonces, ni siquiera ellos tienen una unificación en absolutamente nada, nada más que el idioma, que solo les sirve para insultarse entre ellos, entre nosotros. ¿Cómo vas a hacer ningún tipo de hispanidad? Todo es una entelequia artificial, virtual, porque es a través de internet. No hay ningún pozo real ni ningún cambio real que esté provocando ni que vaya a provocar. Eso es así, porque hay que vivirlo en la calle, no hay que vivirlo en internet sin poner tu cara en la imagen, como este señor Brigada Antifraude. Yo a mí me da igual, porque como en mi Twitter está mi cara y yo he subido vídeos por todos lados, no me importa. Pero no sé ni por qué en un debate no pone su cara. Yo, si estuviera en el debate, pondría mi cara. No importa lo feo que sea, yo tampoco soy muy guapo. ¿Qué más da? O sea, ¿qué te importa lo que piensen los hombres de ti? Cualquiera que te diga algo le dices: oye, chico, yo no soy maricón, a mí qué me importa lo que me digas. Y no eres importante para el CNI como para ocultarte, ni para la CIA. No estás creando un movimiento subversivo contra el Estado. De hecho, el Estado, todos se aprovechan de este movimiento, porque así pueden traer personas a España, sobre todo, para empobrecer el mercado laboral, precisamente, empobrecer a los españoles a través de un mercado laboral con muy baja cualificación y a los que les puedan pagar una miseria, que todavía están los sueldos a 5 o 6 euros la hora cuando deberían de estar a 9 o 10 euros desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, con este tipo de migraciones que nos están reventando. Y yo eso de susto, muerte, pues no, lo siento mucho. El susto es el hispanismo y la muerte es la migración, africana, pues lo siento mucho, pero no. Así que bueno, seguimos. Un clérigo, como es el caso de Vizcarra. Welcome to the official European Commission YouTube. Entonces, respecto a lo de
Nunca ha estado tan vivo este Pues sí, movimiento súper de vivo, unificación, por así decirlo, de volvernos otra vez a unir tras súper vivo, 200 vamos. años de No lo voy a fracasos parar estando porque separados, si no voy a en el tardar cual mucho. pues no hemos hecho más que ser pasto de potencias extranjeras, en lugar de Ujú. ser una potencia como lo ha sido Rusia, por ejemplo, que no teniendo una población especialmente grande, ni teniendo Ni una industria unificándose especialmente potente, con se ha nadie. mantenido como una potencia militar y, gracias Exacto. a su ejército, Porque ha más empezado desde concretamente a sus dentro, bombas no nucleares, porque me buscando parece que eso es lo que da operatividad. Y bueno, pues alianzas nosotros, que somos mucho más que los rusos, que somos ruso-anglófilas. mucho más que tenemos una economía más grande que la rusa, que tenemos muchísimas más Es que posibilidades no que los existe rusos, una economía sin embargo, hispánica, es estamos en la más mentira. absoluta Solo existe en irrelevancia, América porque nos hemos separado y mercado hemos libre. empezado cada uno pues La página es. a mirar para lados distintos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, que es una Es cosa que comentaba absurdo. Guillermo también en la cuestión de esto de Trump, de que va a invadir Venezuela o no va a invadir Venezuela o qué. Claro, y ahora unos se ponen de parte de Trump, los países hispanos se ponen de parte de Trump y otros se ponen en contra. Entonces, Claro, es que con lo de Trump se sabe, pero fijaos dónde viven, en qué mundo viven. Es un narcoterrorista. Yo no digo que Trump sea lo mejor que hay y que Estados Unidos tiene un historial asqueroso, pero Trump precisamente es seguramente el presidente menos dañino que ha tenido Estados Unidos. Menos dañino. Todos los demás han sido lo que sabemos que son, los que empiezan con la J o con la M. O masones o lo que sabemos de la J. Entonces, la verdad es que no sabe dónde vive este hombre. Cómo van a apoyar a Venezuela si es un narcoestado? ¿Cómo van a apoyar a Petro si es un narcoestado? O sea, tú quieres hacer hispanismo desde estados, o sea, España también es un narcoestado, dicho sea de paso. Pero es que esto es lo que quieren unificar. No se dan cuenta de que no es el momento, de que tienen que hacerlo de forma interna. Yo creo que uno que lo hizo bien, y no sé hasta qué punto, es el partido de Ecuador. A ver, el otro Ecuador. El otro Ecuador es un partido político de... No recuerdo ni siquiera su nombre, pero mira, madre mía. Mira, o sea, el otro Ecuador se fundó hace un montón de tiempo. O sea, hace mucho tiempo. Francisco Núñez Pérez... no me acuerdo. Francisco Núñez del Arco, creo que se llama. Bueno, por aquí lo pone. El otro Ecuador queremos simplemente la mayoría de ecuatorianos y la inmensa mayoría de iberoamericanos, bla, bla, bla. Bueno, es un partido hispanista en Ecuador. Lleva... Mirad. Mirad. Hace 3 años. El intento de un movimiento pseudopolítico, con toda la mejor intención del mundo. Como veis, son chicos pijitos, mestizos, pijitos, es decir, pijitos se dice en España cuando vistes bien, que yo sería considerado pijito en muchos casos, que no lo digo con mala intención. Eso me parece bien porque tiene un gusto por vestirse bien, por lo menos, no como perroflautas. Pero mestizos, como veis, no son que sean ecuatoriano, pero bueno, podría pasar por mexicano, están ahí bebiendo vino, fumando, es decir, muy culturalizados en sentido, pues sí, típico, no sé, occidental, pero más, ya sabes, ¿qué te puedo decir? Vestiendo de traje, como veis, católicos, obviamente, también. Es como una estética un poquito más tradicional, en sentido moderno, pero tradicional. Y llevan, no sé, 6 años llevan, más o menos activos. Yo estos vídeos antiguos sí los vi. Estos sí los vi. Ya les perdí la pista hace tiempo. Y ahora me ha dado por verlo, y de hace 3 años es el último, y tienen 2000 suscriptores en Ecuador. Pues este es el impacto en Ecuador del hispanismo. La única persona que se ha atrevido a mostrar o a hacer algo parecido a un partido político, que no lo es exactamente, pero tiene hasta un manifiesto, nacionalismo hispánico, una propuesta metapolítica. 2000 suscriptores. Y la mayoría serán, evidentemente, de distintos lugares de América y España, no de Ecuador. Por tanto, en Ecuador no importa el hispanismo. Pero es que tampoco le importa a nadie en otros países, en la realidad social. Y llevan 6 años. Que está bien que dediquen su tiempo a eso, pero dedicad vuestro tiempo a mejorar Perú. Pero si vosotros quitáis el foco de los problemas de Perú para enfocarlo en que el problema es que no estáis unificados o que no estamos unificados, pues no, el problema lo tenéis desde 1800, sí, es cierto, pero a día de hoy tenéis muchos problemas en vuestros países que se pueden solucionar de distinta forma que no con una unificación hispánica, que no tiene sentido.
porque es desviar el foco. Entonces, ya habéis visto, ¿no? Ahí es donde vemos cuando estamos divididos, ¿no? Si fuésemos un único país, como lo es Rusia, o por lo menos una federación o una confederación, ¿Qué pues, confederación vas a hacer pues con obviamente 2.000 esto no estaría pasando. suscriptores A Estados Unidos ni se le estaría ocurriendo en invadirnos, Ecuador? como a Estados Unidos tampoco se le ocurre invadir Rusia. ¿Por qué? Porque es un enemigo demasiado grande, ¿no? Vamos a ver Entonces, otro. pero bueno, Está volviendo a hablando. esto de que está en un punto muerto, yo diría más bien que es todo lo Punto contrario. Por muerto. supuesto que nos falta un No, larguísimo está bien. camino por recorrer y apenas llevamos el 1%. Capitán Perú. En eso podemos estar de acuerdo, pero desde luego nunca ha habido un movimiento social tan grande respecto a esto, porque esto se ha intentado otras veces, no es la Capitán primera Perú. vez. Esto que Guillermo ha venido a decir que, bueno, que es un entretenimiento, ¿no? De lo de Hace los meses canales de YouTube, que al final se ha quedado todo vende reducido a libros. un mero entretenimiento de que, bueno, Santiago Armesilla Anime pues hace peruano. vídeos contra los WoW, contra lo que sea, y bueno, pues es muy entretenido todo, Este es pero de Perú, verdaderamente no obviamente. llegamos a ninguna parte. Hispanista de Perú. Bueno, obviamente no Cada llevamos uno tampoco el tiempo haciendo necesario, o sea, la guerra necesitamos por su cuenta. crear opinión, no tenemos medios, no tenemos 75.000 Open Society suscriptores. Foundations, no La mayoría no tenemos son ni de Perú. medios de comunicación, no tenemos televisión, lo único que tenemos son Charla nuestros en teléfonos, Cuzco. nuestros micrófonos, nuestras 4.000 habitaciones, visitas. nuestros programas de edición, y la verdad es que mucho hemos conseguido, y bueno, y los libros también, y mucho hemos En conseguido Cuzco. para lo poco que Que ahí tenemos, sí que porque es son casi nada lo que tenemos, viajeristas. ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que queda, Haces le medio queda mucho año. por recorrer, a la leyenda negra sigue muy extendida, pero me parece que esto Fijaos nunca ha estado más vivo que cuánto nunca. O sea, que material. punto muerto, yo el punto La muerto no persona lo veo. de Yo lo que veo Perú es todo lo contrario. O sea, cada vez más que sale, por ejemplo, sale seguida ahora en el Batman redes. Azteca y sale una horda de gente, que no, a lo mejor ni siquiera todos son hispanistas, y sale una horda entera quejándose de que están haciendo 75.000. propaganda contra España. Eso hace 15 años pues habría sido impensable, ¿no? De hecho, aquí Pero es en en redes, España, chico. pues subvencionamos la película de 1492 de Ridley Scott, que era absolutamente negro legendaria, y ¿qué quejas hubo? No hubo absolutamente ninguna, ¿no? Entonces, incluso el mismo rey, Juan Carlos, pidió unas disculpas, una especie de disculpas, o lamentó lo de la conquista y demás, y puso en valor a Bartolomé de las Casas. Hace ya bastantes años, creo que fue en el 93 o así, cuando estaba en Oaxaca, en México, y si eso hubiera ocurrido a día de hoy, hubiese causado un revuelo, porque ¿qué hace el rey disculpándose por la conquista, por lo que hizo la Sí, hispanidad? Por pero supuesto también es un movimiento cosas muy, psicosocial español por eso. aspectos negativos también, pero desde Y se luego tiene que quedar ahí. está No habiendo como un esta cambio, gente, como y esta eso se lo tenemos que desafortunada agradecer a Jacinta Internet, diciendo que que hay que está habiendo un mezclarse. cambio que no hemos visto nunca. O Señora, sea, que yo échese un entretenimiento, español y póngase pues a no sé, tener para mí hijos. entretenimiento es, por ejemplo, ir a Y deja misa. de decir de Para que mí hay que ir a misa es mezclarse. un entretenimiento, porque verdaderamente, ¿qué es lo que produce, por ejemplo, que vayamos a misa? Vamos, Mira, Perdona, ha dicho ir a misa. sí, mira, Vale, vale, que misa. no lo había escuchado bien. Vale, sí, ir a misa, por ejemplo, ¿no? Porque ya que Guillermo defiende más la tradición, ¿no? Pues al fin de cuentas, pues lo que ha sido siempre ir a misa Mira, es pues unas personas que creen, que escuchan por enésima vez un pasaje bíblico, Qué ignorancia, por que favor. rezan, etcétera, pero luego pues, Tremendo. salen de misa, se ponen a pecar como si no hubiera un mañana Tremendo. y, Tremendo. Se ponen y a bueno, pecar. y, Pues serás tú, ¿no? a no El que se cumplir los pone a pecar. ¿Quién llamamientos, se pone a pecar? y a no ayudar al Y necesitado a no y todo lo que se ayudar. supone que te ha dicho ese pasaje de la Biblia que te acaban de leer en la iglesia, ¿no? Y eso ocurría en el siglo XVI y ocurre ahora, ¿no? Porque tenemos Ya. también la gente Para que... empezar. ¿Cómo sabe él que la gente que va a misa peca como un demonio y no ayuda a los demás? ¿Por qué cojones sabe eso? Porque él lo hará y además no va a misa. Y ni siquiera sabe qué es lo que se hace en misa. No sabe que ahí está Jesús presente en la Eucaristía. No tiene ni idea. Y que la gente que va a misa precisamente trata de no pecar. Y trata de portarse conforme a la ley de Dios. Sin embargo, este considera que es como el que va a la escuela pues, a lo que te dice el maestro. Ni siquiera sabe lo que es. Por eso hay de todo, comunistas, marxistas, neomarxistas, de todo, liberales. Si es un fraude el movimiento, si ni siquiera son católicos, para empezar, y se quieren basar en un neocatolicismo que ellos ni siquiera practican. Mira todo lo que tiene aquí, la cruz de Borgoña, no sabrá ni dónde viene. Es de San Andrés. No sabrá ni quién es. ¿De qué está hablando? pasado, ¿no? Ahí O sea, yo imagino recordemos que en el sabrá siglo San XVII en la Andrés Ciudad de México la sí, mitad de los hijos que nacían eran ilegítimos, ¿no? fue crucificado, Entonces, sí. Hernán Cortés, por ejemplo, era un auténtico mujeriego, ¿no? Y los papas del siglo XVI pecaban más que los de ahora, ¿no? Porque antes tenían hasta cortesanas allí, en los mismos estados pontificios, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso sí que me parece, yo creo que si queremos ir a la operatividad, como decía Guillermo en su vídeo, pues vayamos a eso, a unirnos, a pensar porque muchos hispanistas también se pierden en tratados de libre comercio, la moneda única, Pero, que está muy bien, no o sé sea, si que son tiene todas una iniciativas especie de que puedo oligofrenia. compartir, pero Se aquí la está madre del cordero, saboteando por a lo sí que hay mismo, que... es decir, el hispanismo se basa en el catolicismo. Lo mire por donde lo mire. Lo mire por donde lo mire. Y está criticando al papado, que me parece perfecto, a la iglesia y a los católicos. O sea, están muertos antes de nacer. Llevan 10 años con esto y todavía no se enteran ni de dónde están ni de qué quieren hacer. Y se supone que esta gente es la que quiere salvar ¿qué? Ni siquiera no puede salvar su país y pretende salvar
todos los países de Hispanoamérica que están básicamente gobernados por narcoterroristas. Y quieren unificarlos para que todos seamos un macro narcoestado terrorista. Porque como lo quieren hacer hoy, ¿no? Hoy ¿qué es lo que tienes? Si tú unificas hoy Puerto Rico con España, tienes reggaetón. Si tú mezclas hoy Perú con España, tienes lo que tienes multiplicado por 20, con más salsa, con gente que se mete en guetos, que no se relaciona con los demás. Tienes personas que hasta las 5 de la mañana tienen la música puesta en su casa, como tengo yo vecinos aquí que tengo que llamar a la policía. Personas que cuando salen de su país no se relacionan nada más que con ellos mismos. Si traes colombianos, ya vas a saber también lo que vas a tener, porque no voy a hablar de los delitos que cometen los sicarios colombianos. No digo que todos sean así, pero seguramente lo mejor no va a venir, evidentemente, porque nunca ha venido lo mejor. Y si tú mandas a 50.000 sevillanos a Bogotá, pues vas a tener mucho flamenco y mucho ruido, y seguramente no les va a gustar, igual que no les gusta que vayan personas de otros países a llegar a sus países, porque a los peruanos no les gusta que los venezolanos lleguen a su país. Ya lo dije en el otro vídeo. Entonces es una entelequia y esta gente se contradice. Si tienes que basar tu movimiento en algo común, ya te estás cargando la religión. Ya se ha cargado la comunidad religiosa. Empezar a hablar es por la OTAN hispana. Por la OTAN hispana, estás La diciendo. OTAN hispana, efectivamente. Vale, vamos a... La OTAN Tal hispana. como está España, Pero es yo me absurdo. fiaría más de... La OTAN hispana. Vas a unificar ejércitos que están básicamente gobernados por masones. Porque así podemos Y por- distribuir y mejor por los tiempos. estados No os terroristas. preocupéis porque estoy tomando apuntes de cuánto tiempo lleváis ¿Qué? cada uno, así que si veo que uno lleva mucho más, que por eso no os claro, preocupéis. la Y OTAN también os di la española- libertad total de que si os... La OTAN española son militares masones. La OTAN, o sea, si el ejército mexicano tenga lugar. mete Entonces, importante, Guille, todo lo que nos ha dicho Luis ha abierto muchísimos temas. En mete cuanto tropas en la OTAN, Todo en la aquel que OTAN quiera hispana, apoyar, como siempre ¿qué digo, tienes? Trinchadas Ocultas, puede hacerlo a través de Un Patreon, ejército les voy a dejar por ahí manejado abajo el por link, el narco. y también van a tener ahí un código QR que les puede llevar Manejado por el directamente a narco. esto. Y ya para acabar, también decirles Si que metes hay más de un del ejército 80% colombiano, también de de las las personas FARC. que ahora mismo están viendo este vídeo que no Gobernado están por suscritas las al canal, FARC. así que por eso también les No, animo a que no lo se dan hagan cuenta para de lo que poder dicen. seguir apoyando a Trinchadas Ocultas. Son tropas y que obsoletas sigamos, todo lo ¿no? que en esta tenemos, tarea de ejércitos divulgar el debate obsoletos. hispánico en el mundo. Y se digamos supone que en la base a eso crítica tienes que crear una OTAN, más en base a fuerte que yo ejércitos de debería hacer, mierda o sea, que yo, ya están quiero decir, destruidos desde hace el mucho problema que me tiempo. enfrento de cara a este debate, No tienen aquí ningún estoy sentido. lo que obviamente dicen. debatiendo con Luis. El caso es que también hay muchas ideas en el aire que no solo son de Luis, son de Armesilla, son de Marcelo Gullo, Correcto. son de mucha gente, de Patricio Lons. Entonces, yo me gustaría hacerle una serie de preguntas a Luis, más que nada para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo político asociado a la tienen. hispanidad? Brevemente, ¿no? Lo digo porque No sabes si son republicanos. Armesilla es porque marxista, Patricio Lón otros dice son, que no, que tienen que liberales, ser otros monárquicos. libertarios, otros narcocapitalistas, otros monárquicos. Entonces, ¿cuál es para él? ¿Es una democracia parlamentaria? ¿Es una monarquía parlamentaria? ¿Cuál es el modelo asociado a la hispanidad? Porque, claro, ha puesto el ejemplo de Rusia, es una Rusia a la española, con una suerte de figura como la de Putin. ¿Cuál sería un poco? No, Parece que a ver, yo lo primero, y ya hice un vídeo también sobre esto, la hispanidad es una cosa, es un hecho, eso que son los hispanos de ambos hemisferios, y el modelo político que tengamos es otra historia. Es decir, no existe para mí un modelo no existe político un modelo. concreto social de la hispanidad. Pues Cada entonces, uno ¿qué tiene su vas a proyecto. crear Ya si no tiene tienes la ningún iberofonía, modelo? y otros pues pueden tener el Pues claro que no, anarcocapitalismo, necesitas que cada 200 uno, años pues, de puede reeducar a tu representar. población Pero para que deje de yo odiar a en general no España le asocio y que dentro de ese país, Perú, un Ecuador, modelo Colombia, político, Bolivia, porque no tiene se nada que genere ver un movimiento el lo hecho suficientemente cultural no de la hispanidad odiador como hacia hecho España político para que de se cómo genere puede algo que promover. no sea Entonces, bueno, podemos ser una evangélico, federación, una católico, lo que sea. confederación, pero Y de claro, ahí te eso podrás se puede unificar a concretar tu de mil país maneras, ¿no? vecino, Puede ser una democracia, no como has unificarte, dicho, puede sino... ser una monarquía. Aquí puede básicamente ser, está diciendo que no muchísimas puedes cosas, ¿no? obligar Entonces, al movimiento yo a tener no- una, yo estoy absolutamente una en contra de política, asociar un básicamente, modelo todavía. concreto, porque entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que la hispanidad solo la va a defender quienes compartan ese modelo concreto político y los demás no. O sea, si asociamos la hispanidad solo yo que sé, al marxismo, a un Estado comunista, entonces ¿qué pasa? Que ya solo los comunistas van a poder defender el modelo de la hispanidad. Pero Pues es no, que pues si cada no te uno pues defenderá defines, su no modelo te van a apoyar y al todos final pues tampoco. prevalecerá el Por que tenga que tanto, prevalecer, que es, supongo que será el que la mayoría de los hispanos de nuevo, decidan, ¿no? Porque a fin una de cuentas, entelequia. el modelo minoritario pues no tiene mucho sentido imponerlo. Vale, entonces, ¿cuál sería el principal aglutinante para decidir si alguien es hispano o Claro, no? Por ejemplo, porque que la haya política nacido en no, un país la de religión Hispanoamérica tampoco, o en un porque país como dice que España, los ¿no? papas no sé qué, tampoco. Sí, por ejemplo. Y la lengua. La lengua. Por ejemplo. Vale, entonces si un Es que hay chino... o sea, yo entiendo que si aquí un no nos chino- movemos, no si es un algo chino matemático. si un chino aprende español, pasa 20 años en España Es y ridículo. se casa con un español de 3 generaciones, con una La española, lengua. ese chino es español. La lengua. Pues Mira, por- en Filipinas ahora hablan inglés. Y no importa que hablen inglés. En Reino Unido hablan inglés. Igual que en Australia y en Estados Unidos. Y los únicos que van en Irlanda hablan inglés, en Escocia hablan inglés y se han estado matando históricamente. Ni siquiera ellos están unidos. Por eso está Gran Bretaña, está Reino Unido
y están los países por separado, porque no se pueden poner de acuerdo. La corona es quien sigue unificando esos países. En cuanto ya no esté la corona, eso se desmorona. Válgame la rima. Se desmorona. Y los únicos ingleses que van a Estados Unidos son los actores y la gente de élite. Los demás no van. Les importa una mierda Estados Unidos. Literalmente. Igual que los australianos que van a Estados Unidos son los de la élite. O viceversa. No existe una unicidad, no existe una unión. Si la Commonwealth esa no sirve para nada. La ponen como si sirviera para algo. No sirve para nada. Pero absolutamente nada. Otra entelequia formalizada, pero otra entelequia que no sirve para nada. Si Estados Unidos tiene unas políticas completamente contrarias actualmente a Australia y a Gran Bretaña. Simplemente Australia y Gran Bretaña han sido perros de Estados Unidos porque por la fuerza, ya que Estados Unidos es el padre de todos. Y el padre del progresismo. Pero en cuanto Estados Unidos ha girado bandera, ellos se han quedado solos. De hecho, no hay más que ver cómo Trump ha ido a leerle la cartilla a Inglaterra. En fin, una entelequia, no hay ningún tipo de unicidad, no pasa de los libros y no puede pasar de los libros porque esta gente, este tío, digo este tío porque es que no sé cómo se llama, este hombre, este señor, no ha ido a América seguro, y si ha ido habrá ido de vacaciones. Entonces, ¿cómo tú quieres imponerles algo a los americanos? No, pues es la hispanidad en Hispanoamérica. ¿Y tú qué dices? Hombre, yo lo entiendo de esta señora Fortunata Jacinta, porque si vas a América, pues algún ecuatoriano te vas a encontrar, algún peruano que te quiera se quiera casar contigo y quiera tener hijos. Vete tú y mestízate con ellos. Y te lo dice una persona que está con chicas americanas. Pero deja de decirle a los demás lo que tienen que hacer. ¿Cómo que por una hispanidad mestiza? Yo quiero una España española. El problema es que las españolas son feministas radicales y, de hecho, luego si no se van con marroquíes, que esa es otra. Pero yo no lo hice por querer mestizarme ni nada de eso. Simplemente lo haces por con quién, no sé, con quién conectas, temas de trabajo, temas de no sé cómo decirlo, por ideologías, por cosas que tienes en común y demás. Pero eso de decir, oh, venga, vamos a hispanizarnos. Yo ahora mismo estoy soltero y no estoy con nadie. Y dudo mucho que yo vaya a volver a estar con una chica hispanoamericana. No digo que nunca vaya a ser así, no lo sé. Porque española lo dudo mucho porque me voy a ir bastante pronto de España, de nuevo. Pero ¿por qué no puedo buscar estar con una chica europea más tradicional, por ejemplo? No, pues mestiza. Tiene que ser porque como hablamos español, pues ahora tengo que estar con una colombiana. Que puede ser, pero ¿me estáis entendiendo? Ellos lo están forzando. Es como, no, pues sí, mestízate. Pero bueno, pues mestízate o no. O sea, ¿qué pasa? Que yo no puedo estar con una chica, por ejemplo, de Ucrania, o rusa, o francesa. Yo he conocido a chicas francesas, no, a chicas italianas. Pues no, tiene que ser hispanoamericana. Por cojones. Porque así vamos a crear una unión hispanoamericana. Resulta que se tienen hijos hispanoamericanos y crecen en sus países y no, a menos que sea por ti, ellos no van a entender nada de la hispanidad porque ni en la escuela lo van a tener. Ellos no han tomado... Este movimiento no ha llegado a las escuelas. En España, claro que sí. Por lo tanto, no ha llegado a la base social de ninguna manera. Hombre, no dejaría de ser chino. Pero bueno, no dejaría de ser chino, evidentemente. Los italianos no dejaría de ser chino porque racialmente chino. Hispanos, pese a que han llegado de Italia, ¿no? Que hasta los chinos se reúnen entre ellos en España. Fue español, aunque de una forma muy español. distinta, porque fue español pero no fue hispanizado. Porque América sí fue hispanizada. Italia pues era un reino aparte, pero no fue hispanizado como tal. Entonces, por eso de hasta aquí y hasta acá, o sea, todo totalmente delimitado es difícil, ¿no? Porque no es algo matemático, como digo. Ya. Claro, ya que el problema que veo, no hay nada que lo quise reflejar en el vídeo, es que llevamos ya 10 años perdidos en esto, en mi opinión. Correcto. Realmente el término hispanidad, decías que no hay que fijarlo en los autores, uno tiene perdidos, la manía de buscar cuando se acuña un término. Claro, este término se acuña, el término hispanidad no aparece jamás, por lo menos no hay constancia de que aparezca antes de la primera década para América del sí le ha XX, servido. y sobre Sí todo le ha servido porque les ha dado una identidad a los sacerdote mestizos que no tenían. Manuel García Morente, sentirse, y por supuesto, pues por ejemplo, Manuel García Morente en su texto, Idea de la Hispanidad, y como elevarse espiritualmente respecto a los indígenas porque racialmente ya se sentían superiores. Y os lo digo, porque he vivido allí. Entonces, aparte espiritualmente también. A ellos les ha servido y me parece muy bien. Pero a nosotros, pues es decir, está hablando ya de una casta guerrera a España, ¿no? Que desde mi cosmovisión, que es una cosmovisión tradicional, y bueno, el pues nivel se de implica Guillermo, dentro de la ahora le pego un repaso la solo trifuncionalidad de la Caballos Dumecil para todo el contexto indoeuropeo, donde hay una casta sacerdotal, una casta guerrera y una tercera casta, que es la casta trabajadora, y que yo considero que en esta época en la que estamos, que es la fase última de disolución de la modernidad,
es la que está empoderada, podríamos decir. Se ha producido una regresión de las castas, una horizontalización, se ha perdido la jerarquía, la verticalidad, y por lo tanto hay una Sí, los más confusión. tontos son los que ahora Y mismo yo, mandan, tus ya ideas, está. que no son solo tuyas, evidentemente tú tienes tu forma en común a todos estos autores de la hispanidad posteriores a Ramiro de Maeztu, Morente y demás, y digo posteriores ya no solo por el tiempo, sino porque asumís una serie de principios modernos que estos autores no asumían, y eso que ellos también tenían bastante ideología moderna en su obra, ¿no? Pero, claro, vosotros al final no tenéis una idea metapolítica fuerte, y creo que lo acabas de mostrar, os ancláis al idioma, y os ancláis no se sabe muy bien a qué, algo que yo creo que habría que definir como cultura, lo cultural, la opinión que has dicho tú, que para mí no es un principio válido y sobre todo ni efectivo ni operativo. Claro que no. Y creo que ahí es donde radica el problema, en que pensáis que solo porque hablemos una misma lengua Es ya somos una suficiente. comunidad. Macho, Pero pero ni tú si mismo, hablan lenguas creo, y yo... has sabido explicar muy bien qué es lo que hace Es esa que es comunidad una tremendo, comunidad macho. política operativa. De verdad. Porque creo que sencillamente no lo es. No Es lo decir, es. Yo me he relacionado con mexicanos en México, con peruanos en Perú y con colombianos en Colombia. ¿Y sabéis con cuánta gente me he relacionado de esas nacionalidades en España, habiendo sobre todo mucho colombiano, que es lo que más hay, y mucho peruano? Cero. Porque se meten en sus casas y en sus guetos. Y qué casualidad, yo me he relacionado con ellos porque cuando yo voy allí no paro de hablar con ellos y me involucro en su cultura y trato de no ser irrespetuoso conforme a ellos son, cuando realmente ellos son los que hacen cosas que son aberrantes. Pero bueno, aún así trato de no hacer las cosas que allí pueden molestar. Ellos aquí no hacen eso. Cuando ellos salen de sus países no se integran, se meten en guetos. No se relacionan con los españoles por este complejo de inferioridad que tienen. Eso es así, son muy pocos. Y como los que salen de allí no son mestizos, generalmente son muy bien nativos y muy indígenas, porque los mestizos tienen unas mejores condiciones de vida y no salen de allí, los que salen son los que peor viven, que son generalmente los indígenas o los más racializados o discriminados racialmente, porque luego hablarán de la raza como si no existiera, es una cosa bárbara, en fin, o como que no tiene nada que ver. Y yo no me he relacionado con ellos aquí, no porque yo no haya querido, porque yo se los digo. Yo he vivido en Perú, yo he vivido en Ecuador, he ido a desayunar con chicas peruanas que trabajan con mi madre, que casualmente, mi madre ayuda en Cáritas, Como por lo que ha dicho, no, luego pecan y no van a... Pues mi madre no va a misa y está siempre con las monjas ayudando a Cáritas. Así que lo que dices, brigada antifacha, antifraude, lo que dices habla más de ti que de los demás. Habla más de ti que de los demás, porque no conocerás a mucha gente. Y los que conocerás serán los que salen en televisión, que dicen que van a misa y luego hacen esto y luego hacen lo otro. O personas que tratarán de mejorar y tendrán sus fallos y sus errores como todo el mundo. Pero esta gente que yo he conocido, digámoslo así, ha sido mi madre la que ha ido con ellas, la que se ha relacionado con ellas, no al revés. Yo, sin embargo, voy a un país y yo me relaciono con ellos, yo les hablo. Ah, pues, y tienes que aguantar alguna cosa. Ah, no, pues español, me robaste el oro, no sé qué. Como ellos tienen miedo, no sé, a hablar con los españoles, no vaya a ser que le digamos algo malo, pues no nos hablan. Y tienen miedo. Y fuera de su país no le hablan a nadie. Pero yo, en los países a donde voy, sí les hablo, con mucha alegría. Arriesgándome a que me digan, oh, me has robado el oro, eres un conquistador, las tonterías que dicen. Que en México tuve muchas discusiones y casi llegar a pelearme con gente. Pero ellos no se relacionan con los demás fuera de su país. Hacen guetos en todos los países. Igual que lo hacen los árabes, los moros, los islamistas o los musulmanes, como lo quieras llamar, me da igual. Hacen lo mismo. Y nosotros no hacemos eso. Yo no tengo amigos españoles. Ni en México los tuve, ni en Perú los he tenido, ni en Colombia. He tenido amigos de esos países y los sigo teniendo. Algunos indígenas, algunos mestizos, incluso gente negra, afrodescendientes, que de hecho siguen siendo amigos míos. Y he jugado con ellos al fútbol y demás. Pero ellos, fuera, los que yo he conocido, no lo hacen, no se relacionan así con los demás. En los países a los que salen, sobre todo en España, no lo hacen, forman sus guetos. Entonces, es una falsa unicidad. La realidad no es así. ¿Cuánta gente conocerá a este hombre en su barrio, peruana, ecuatoriana y demás? Y saldrá con ellos a tomar café, saldrá con ellos a ver el fútbol. ¿En cuántos bares latinos, entre comillas, se meterá este al día o a la semana? Pues en ninguno. Si solo vivirá en internet.
¿Cuántos vídeos subirá con peruanos y con gente de su zona? Pues con ninguno, porque viven en guetos. Yo sí lo hacía en Perú. Y aquí en España no lo hago porque ellos se cierran. Es así de sencillo. Entonces, por eso es que es una entelequia socialmente hablando también. Y culturalmente, por mucho que tengamos la misma lengua. Porque no son iguales. Ellos se cierran. Nosotros somos más abiertos. Por eso es que esto fue hacia América, no fue al revés. Ahora se pretende que sea al revés, que nosotros nos mesticemos. No, primero que se reeduquen ellos, para que se pueda hacer algo de nuevo. Y luego ya hablaremos dentro de otros 200 años. Pero no puedes pretender que el coche eche a andar sin ruedas, que la hispanidad es un coche sin ruedas, básicamente. Solo con la carrocería, no tiene ruedas, no tiene motor, no tiene volante, no tiene nada. Al final, ha pasado 10 años, Argentina, México, Colombia siguen teniendo su propia, podríamos decir, constitución política, independiente de la española. España tiene la suya. De hecho, en esos 10 años hemos estado mayoritariamente gobernados por partidos independentistas españoles en consonancia con un partido socialista. Y lo único que ha habido es el crecimiento de la descomposición interna de España. Es decir, que yo no creo que estemos mejor que nunca, que yo creo que España está peor que nunca. Y además creo que la inmigración hispanoamericana ha sido destructiva en muchas ciudades, sobre todo las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, porque ha servido al gran capital. Es decir, y lo digo yo que no soy marxista, ¿no? Ha servido a grandes empresas como Uber, como Globo, han utilizado para, toda la teoría hispanista empeorar para las condiciones laborales, empeorar las condiciones de vida, es decir, las condiciones de vivienda, generando, pues por ejemplo, que haya hispanoamericanos que viven 6, 7, 8 personas en un mismo piso y no son una familia. Porque eso lo hacen y en Perú, además de todo, y esto se me olvidó decirlo en el vídeo el otro día, de hecho, con la especulación, porque a España no solo han venido personas que buscan cualquier tipo de trabajo, como limpiar casas, como ser transportistas, etcétera, muchas veces sin regular. Entonces a la economía en negro, a los piratas económicos les viene muy bien, porque necesitan que haya trabajos que no están declarados públicamente, y eso se lleva de maravilla con la inmigración ilegal. Correcto. Sino que además también hay una serie de especuladores de la vivienda, mexicanos, cubanos, venezolanos, mucho opositor venezolano, que viene a España huyendo en muchos casos políticamente de su país de origen, porque ahí sí que hay una realidad política única, vienen a otra, que es la nuestra, y lo que hacen es comprar propiedades, o sea, esta gente y española se convierten en rentistas, es decir, se alquilan cree esas que vamos a arreglar propiedades esos a un países precio metiendo una excesivo, hispanidad acaban encareciendo el destruida, precio que no general de la existe, vivienda, porque ni y de siquiera esta en forma España están existe provocando hispanidad, otro porque problema estamos más matándonos entre material nosotros. ¿Cómo asociado quieres a este arreglar un fenómeno de roto por un inmigración? Para mí descosido? nada de eso tiene que ver con hermandad. Yo no creo que los inmigrantes hispanoamericanos que vengan a España, en muchos casos, en otros sí, tengan idea de que son una misma comunidad política Correcto, con nosotros, no y lo vengan son. a integrar sus símbolos con los nuestros. Correcto. Y un ejemplo de ello es una reciente Lo que estaba yo manifestación hablando. en Perú, o sea, en Madrid, de peruanos celebrando la independencia de Perú de España, y lo estaban celebrando con insultos a españoles. Y creo que mientras nosotros nos entretenemos en bueno, buscar soluciones hispanistas que todavía no se han concretado, pero decimos, no, es que llevamos poco tiempo, necesitamos más tiempo, llevan 10 necesitamos años ya, otra macho. década para que las condiciones materiales sigan El empeorando, hispanismo y solo para que sirve nos sigan para darte contando cuentos cuenta chinos de que bueno, que tu es que ahora país ha por fin perdido en sus Twitter, raíces cuando alguien y dice por lo una menos cosa, volver se a le ellas, contesta, ¿no? Bueno, es que pero a mí no como verá, volver a un lo que imperio que ocurre no en Twitter existe, me sino tú parece pues una internamente masturbación, volver ¿no? a Es decir, ellas que no tiene ningún viso y de que tu realidad, país vaya y que haya volviendo gente poco a teniendo poco a eso, polémicas que el ni tuyo. muchos de ellos ni ponen su Que nombre, ni primero ponen su recuperen su cara, ni ponen historia nada, virreinal pues a mí me parece y que no vuelvan sirve a sus absolutamente para raíces, nada. Por y eso me luego reafirmo entre esas en la raíces, creencia de que, digámoslo, ya cuando lleguen a esas raíces, que interaccionen y que hagan redes entre ellos. Cuando ya hayan vuelto, y eso pasará, si acaso, en 200 años. Pero no tal cual ellos están diciendo, que es intentar generar redes a partir de países destruidos, anti-tradicionalistas, bueno, más bien comunistas, progresistas, socialistas, narcoterroristas, que no hay nada que crear entre eso. ¿Cómo quieres que un banco te ayude a salvarte, te tire una cuerda un banco, si te estás ahogando? Pues te vas a ahogar tú, se va a ahogar el banco también, macho. O si simplemente pues el banco no te va a ayudar y te vas a ahogar. O sea, literal, es como 4 bancos intentando rodearse a base de cuerdas. Se van a agarrar de la cintura, van a acabar todos en el agua, macho. de que es un entretenimiento. Y para terminar, voy a terminar donde has empezado, Luis, que es en llamar hispanos a los de un lado y a los de otro del océano. Y es que los hispanos, se llaman que en latinos. definitiva referirse a los ellos se españoles, llaman son solo los de latinos. este lado del océano. Es decir, Exacto. nosotros somos los españoles, Nosotros los tres que somos estamos los aquí hablando hispanos, hoy, ellos son y los que latinos, están al porque otro lado ellos del mismos se océano, dicen pues serán latinos. sudamericanos, serán hispanoamericanos, o como se les No. llama de forma racista que e ellos incorrecta, se llaman latinoamericanos. Pero no son españoles. Yo lo he visto allí. Ellos son latinos, porque se llaman así mismo latinos. Yo les digo, bueno, ¿no crees que eres más hispano porque hablas español? Sí, bueno, pero es como nos dicen, ellos se sienten orgullosos de llamarse latinos, no hispanoamericanos. Latinoamericanos, los de Perú, los de Colombia, son súper latinos ellos. México menos, porque en México se consideran que son, ni puta idea, se consideran que son estadounidenses.
sea, yo estaba en México y me dicen, no, nosotros somos de Norteamérica. Y somos, no sé, yo me acuerdo cuando lo hablaba, decía, pero entonces no sois latinos. No, nosotros no somos latinos. Ellos se consideran más hispanos, pero también como que no. Pero latinos no, porque les parece que son peruanos. Pero hispanos tampoco, porque entonces se acercan demasiado a España y no les gusta tampoco. Pero a la vez sí les gusta porque eso es como que les separa, pero no saben ni lo que son. Son mexicanos, ya está. O sea, para que veáis el cacao mental que llevan. ¿Cómo va a haber algún tipo de unificación? O sea, a través de los libros va a haber unificación, que es lo único que hay de las conferencias. Es absurdo, macho. Y no son hispanos. Entonces, por eso, a nosotros No sí que son se nos puede hispanos. llamar hispanos y a ellos hispanoamericanos. Y esto es porque en caso de que exista una hispanidad, esa hispanidad tendrá que tener una correspondencia de linaje, de sangre, de padres e hijos, familiar y, en último término, de relación con lo sacro, de una religión o de una espiritualidad, podríamos discutirlo, que aglutinara. Todo eso acaba conformando, es decir, el linaje, la tierra y la metafísica acaban Correcto. conformando una comunidad política, que tiene una No, pero para estructura ello el política linaje no y existe tiene una porque operatividad no hay política y razas. geopolítica. La En caso religión contrario, nos tampoco quedamos para en el este ámbito de lo porque cultural, el que catolicismo es solamente... creo que lo único que nos lleva es a una política de gestos, como la que hubo con la Guerra Civil, que no cambia absolutamente nada, con la diferencia de que por lo menos la Guerra Civil es algo del pasado y tiene sentido hacer una labor historiográfica, pero hablar de Hernán Cortés o Blas de Lezo realmente tiene no sentido. cambia nada a la persona que ve cómo no puede comprarse un piso, cómo no puede O sea, formar una realmente no es familia, que haya o sido cómo no un puede tiempo tener un trabajo perdido, a largo plazo, porque no ha servido todos esos para nada, ámbitos o sea, han ha servido empeorado, para ellos. en parte porque hay Y una ellos alianza no entre el hubieran gran mejorado capital sus y la países haciendo inmigración, otra en cosa este tampoco. caso marroquí y Pero hispanoamericana. no tiene más Nos recorrido quedamos que con el eso, que ya Guille, ha y luego tenido, te vamos a seguir sin más. haciendo preguntas. Quiero también conocer un poco, entonces, para ti, cuál es la solución. Es interesante que nos cuentes, ¿debería España mirar más hacia Europa? También quiero que ahondes un poco Tampoco en lo esto veo. que has hablado de la Bueno, religión, el lo veo catolicismo, porque desde la estamos Hispanidad más también cerca, ¿no? se piensa que Comercialmente ha y tal, pero estado tampoco... ligada al Es que catolicismo. Y esa es otra, para no mirar se hacia el habla de futuro, Europa, de que el me español... gustaría preguntarle a Porque Luis cuando te ahora, dicen, no, pues no vete estoy diciendo que el a catolicismo Europa nos llame entonces. hacia el futuro, ni Pero mucho si es menos. que yo no Estoy me diciendo quiero ir a ahora, ningún Luis, sitio. que me gustaría preguntarte Yo no estoy si diciendo la Europa hispanidad, versus quizás, América. puedes contestar a lo que te ha dicho Estoy Guille viendo también, que te ha España. lanzado unas cuantas. Si la Y lo hispanidad hay dice gente una que la ve persona... como que es algo estar anclado en el pasado, no es mirar hacia el Correcto. futuro. Lo que apuntaba Guille de Blas de Lezo o estos héroes que ha tenido España, ¿crees que realmente podrían tejer una unión? Ni discutirlo si está en el pasado. Pero me refiero que no se trata de ir hacia Europa. Hacia Europa habrá que ir cuando sea el momento y las circunstancias, no ahora. De hecho, la España de Franco estaba aislada de Europa y muy bien que nos fue. Y muy bien que nos fue. Y también estaba bastante aislada de América. Y muy bien que nos fue. A España le va bien cuando es España. Punto. Ni Europa ni América. Y habrá que hacer comercio con quien sea, cuando sea el momento y como sea. Con condiciones muy específicas. No de aquí, no, pues o es Europa o es América. Pues no, es España. Y te lo dice una persona que se va de España porque lo único que tenemos aquí es socialismo y progresismo. Y que está a punto ya de... Bueno, a punto, está destruyendo completamente el país. Pero España solo tiene solución a través de España. Pero de la España cultural, racial y pues evidentemente también religiosa, tradicional. Es así. Si no tiene el arraigo trascendental, no tienes nada. Es así. Si no te arraigas en tu tierra y no te arraigas en tu religión, no tienes nada. Tienes progresismo sin valores y te utilizan como utilizan a todos los países. Claro, que tampoco quiere decir que el poder se lo des a la Iglesia. No, la Iglesia es que no se tiene que meter en política. Pero tampoco la masonería. Tampoco la masonería. No puedes entregarle a España la Iglesia Católica como hizo Franco, pero tampoco la masonería como después de Franco. Y como antes de Franco. Es así. Hay que tener un poco de término medio. Pero siempre desde el punto de vista español. Pues igual Argentina. Argentina que se centre en Argentina. Tiene un presidente que es un caballo de Troya del liberalismo. Pues que se centre en arreglar eso. Y Perú que se centre por qué no son capaces ni siquiera de pintar los laterales de las casas y lo dejan todo en ladrillo. Y no tienen asfaltadas ni la mayor parte de sus calles. Y porque hay mierda de perro por todos lados. Y en Bolivia que se centren en por qué entregan a sus hijas a los padres cuando se van a casar. ¿Me explico? Y en Ecuador por qué siguen macheteando gente. Y en Colombia por qué sigue habiendo secuestros, violaciones y un narcoestado. Que se centren en eso. Cuando arreglen eso ya se podrá hablar de a ver qué es lo que vas a hablar con otros países. Pero lo que están exportando Perú y demás hacia otros países es basura, igual que es lo que exporta Venezuela, delincuencia y gente pobre, gente que va a empeorar los países. ¿Y qué es lo que exporta Marruecos? Lo peor de sus países. No exportan lo mejor. Sin embargo, España resulta que sí exporta lo mejor.
exporta gente preparada, exporta gente que se adapta, exporta gente que aporta a ese país, porque yo me he ido a otros países y cuando yo he dejado de aportar me he ido. Y de hecho lo que yo hago en Perú no lo hace nadie, por ejemplo. Igual que en Colombia tampoco lo hace nadie. Entonces vas y aportas cosas distintas. No me voy para quitarle el trabajo a un cocinero o que si lo hiciera lo podría hacer porque estoy más capacitado que la mayoría de los cocineros, pero ni siquiera voy a competir con el trabajo de ellos. No voy a competir con el trabajo de personas de un nivel bajo. No. A quitarle el sueldo de 1.000 soles a una persona. No. Ni a irme a trabajar al campo para quitarle el trabajo a un peruano. Tampoco. Y eso es lo que están haciendo ellos. Cayendo como carne de cañón en la trampa del hispanismo que aprovecha políticamente lo único que hay ahora mismo. Porque no hay otra cosa en el hispanismo nada más que gente que odia a España, inculta, hablo hispanismo en términos, como ellos dicen, que ya está conformado de las sociedades que hablan español. Pues eso es lo que tiene las sociedades que hablan español. Gente que odia a España, gente que se hace guetos, gente que no quiere hablar con los españoles fuera de su país y gente que trabaja en lo más básico y ya está. Y que no quiere a España. Seamos realistas. Es que es así, macho. Hispanoamericana profunda, más fuerte, conseguir que España vuelva a estar conectada con lo que eran los virreinatos. Cuéntanos un poco. Bueno, esa pregunta que has hecho me lleva a la misma respuesta que iba a dar sobre lo de los años perdidos que llevamos, que decía Guillermo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo de los años perdidos por una sencilla razón. ¿Qué es lo que nos divide a los hispanos de ambos hemisferios? ¿Qué es lo que nos divide? Pues porque ¿qué es lo que nos une si no nos une nada? Si tú has aceptado, Guillermo, el término Hispanoamérica, pues entonces quiere decir que serán hispanos, son hispanos de América. Por tanto, son hispanos también. Entonces, ¿qué es lo que nos separa? Básicamente la leyenda negra. O sea, ¿qué es lo que está constantemente como si solo te subiendo en separara la política? leyenda negra, Que si macho. me tienes que pedir disculpas... Mira, te separa todo. Para empezar, te separa la hora a la que se levantan. Te separa el cómo trabajan. Lo mal que trabajan allí respecto a lo bien que se trabaja aquí. Te separa el cómo llevan relajadas las cosas versus el estrés que tenemos aquí nosotros por hacer las cosas lo más rápido posible y bien hechas. Te separa el hacer el trabajo bien. Te separa el cómo se comunican, que en muchos casos allí se comunican mejor que aquí. Y eso no es negativo. Quiero que veáis que cuando hay algo positivo lo voy a decir. Son más educados a la hora de comunicarse allí que aquí. Pero eso es una separación. Es decir, una separación positiva en su caso, pero es una separación. Te separa el cómo viven su día a día, a la hora a la que comen. Te separa hasta el cómo comen, el cómo cocinan, la higiene que tienen. Muchas cosas te separan. Muchísimas cosas sociales, no culturales, de comportamiento, de higiene, de comunicación, de todo. El cómo conducen. El cómo tienen los hábitos de limpieza de las calles, de las casas. Todo eso nos separa. Nos separa a la hora a la que cenan, que no cenan muchas veces. Nosotros comemos 4 o 5 veces al día, ellos comen 2 o 3. ¿A qué hora organizan sus fiestas? ¿Hasta qué tiempo hacen sus fiestas? Es cómo hacen sus fiestas. Que con una cantidad de música que ni siquiera se escucha lo que dicen. Nos separa muchísimas cosas. Ahora cada vez menos porque el reggaetón, ese es el sumum del hispanismo, como dice prácticamente el Armesilla, ¿no? Que el reggaetón prácticamente es una bala de cañón en la línea de flotación del anglo-protestantismo. Hay que ser gilipollas, macho. De verdad. Es increíble. O sea, el reggaetón es lo que une al hispanismo. Y la verdad es que es cierto. Lamentablemente. Es la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos. Se creen que nos une Carlos V, Isabel la Católica y el virreinato, cuando los peruanos, ecuatorianos, venezolanos, paraguayos ni siquiera saben que había un virreinato, porque piensan que llegó España en 1492, pero en 1500 estuvieron robando, matando, violando y en 1800 los echaron, ya está. Eso es lo que saben. Y lo que piensan. Que si viene Maduro y dice que hay 100 millones de muertos y está constantemente evocando a la lucha de Bolívar contra España, son repúblicas que muchas veces es verdad que se han construido contra España. Muchas veces es verdad, no, sí, siempre. Y siguen no muchas todavía construyéndose veces, contra es España. verdad, eso es totalmente la cierto. única verdad. Pero eso es precisamente lo que tenemos que eliminar, porque esas repúblicas, a fin de cuentas, han sido su fundación ha sido lo que nos ha separado. Y qué sentido tiene que Venezuela esté separada de Colombia, o sea, ¿por qué en esas fronteras y no en otras? Más allá de que Carlos III lo haya decidido así, porque hizo la Capitanía General para optimizar la administración, pero más allá de eso,
en qué criterio hay para poner esas fronteras y otras más que se han ido poniendo, ¿no? Aparte de criterios meramente políticos y de intereses políticos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa primera fase, que es una fase muy larga, obviamente, porque esto, o sea, si algún día llega a fraguar en algo, nosotros no lo vamos a ver, porque esto es a muy largo plazo. Entonces, eso es lo que yo decía en los grupos sacar de a la hecho, gente yo del recuerdo el Matrix, mensaje que yo puse en el grupo de WhatsApp con Patricio Alonso y esta gente, les dije, mira, no vais a lograr nada a corto plazo. Lo único que podéis lograr es si os dedicáis a subir mucho contenido de forma constante, mucha gente, y en algún momento podéis llegar a las escuelas, no a las universidades, sino a las escuelas, y que en algún momento los niños de cada país empiecen a saber sobre esto. Y eso pasará 50, 100 años como han sabido tener paciencia los anglos, los masones y los de la estrellita. Pero lo que no se enteran es que ellos lo que intentan es a martillazo implementarlo ya. O sea, él está yendo en contra de lo que el movimiento hace y está yendo en contra de lo que él mismo está haciendo. Porque él habla de una OTAN, teniendo en cuenta que todos los militares son narcoterroristas en los países americanos. Y los nuestros ni siquiera son españoles y además están al servicio de un rey masón. ¿Qué OTAN hispanoamericana vas a formar? Animal. De bellota. O sea, no tengo nada en contra de la persona. Hablo de quien... bueno, de la idea. Es que, de verdad, es que no tiene ningún sentido, macho. Es que me enervo. Y luego yo, pues, contra la persona no tengo nada y me disculpo. Pero es que es lamentable, macho. Yo, que he estado en el inicio del movimiento... Se lo dije cuando me retiré. Digo, mira, lo único que podéis hacer es esto. Y justamente Patricio creó un canal de YouTube. Si yo fui el que le dio la idea a Patricio Alonso de crear el canal de YouTube, porque se lo dije. Literal, se lo dije. Incluso yo hablé con Patricio Alonso para hacer temas de hispanidad, series, documentales, hasta que, sinceramente, me di cuenta de que no tiene sentido. No tiene sentido. Porque voy a favorecer algo que va a perjudicar a mi país. Y no lo quiero hacer. Entonces no lo voy a hacer. Voy a hacer otras cosas. No voy a hacer eso. Entonces, obviamente, lo que hablaba del Hollywood español, pues es una idea que yo en su momento hasta le propuse y ya me he retirado de esa idea. Me he retirado de esa idea porque no lo voy a hacer. Voy a llevar un perfil más bajo, haciendo otras cosas, que de hecho ya están en movimiento, pero no eso, porque no le veo sentido, porque me doy cuenta de que lo van a utilizar para destruir mi país. Y no, yo no quiero eso. Prefiero no hacer nada antes que hacer eso, sinceramente. Quizá yo prefería hacer películas más bien españolas, pero no tanto hispanas, porque lo único que voy a hacer es aportar hacia otros países que ellos deberían de salvarse el culo a sí mismos, porque a la hora de la verdad, pues aquí el culo no te lo salva nadie. Entonces yo vería si hago algo a nivel España, pero cuando vea que la gente española se implica. Bueno, eso es otro tema. La cuestión es que está yendo en contra de lo que él mismo realmente dice y no se da cuenta. Pero yo es algo que yo les dije. A largo plazo, pues a lo mejor cuando en las escuelas os logréis meter y empecéis a cambiar vuestras ideologías en vuestros países, pues ahí podéis empezar a relacionaros unos con otros y primero en América que arregléis vuestros problemas y luego de allí que España va 100 o 200 años por delante de vosotros, por muy mal que estemos, pues entonces ahí podremos hablar. Pero no tenéis nada que exportar a España. España no tiene nada que importar desde allí. Siempre fue en un sentido unidireccional, de España hacia América, no al revés. Punto. La leyenda negra. ¿Por qué? Porque la leyenda negra es el odio que nos divide. Entonces, si quitas la leyenda negra, ¿qué es lo que va a separar? ¿Qué es lo que va a hacer que los mexicanos y los colombianos y los españoles estén confrontados? Todo Nada, lo que he explicado. porque solo existe la leyenda cultura, negra. Entonces, la comida, no podemos empezar a hacernos pajas mentales de lo que vamos a construir si primero no quitamos el muro que tenemos entre nosotros. Primero vamos a quitar el muro, vamos a ir por partes y luego ya vamos con el siguiente. Porque tampoco es plan de poner el cuento de la lechera. Vamos por partes. Como si la Virgen de Guadalupe me importara a mí una mierda, con perdón de la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, que no es entretenimiento, sino destruir aquello que nos divide. Lo hacemos además en un formato de entretenimiento para atraer a la gente. Vale, estupendo. Pero eso con la Santa Muerte. Lo primario es destruir aquello que nos somos lo mismo, vamos. Entonces, bueno, en cuanto al término de hispanidad, el primero que utilizó es Unamuno, que la verdad me extraña que no lo hayas mencionado. Es alucinante. Y bueno, pues sí, es un término del siglo XX, pero que sea del siglo XX no quiere decir que aquello a lo que aluda se inventó. Estamos en los 29 minutos, seguramente voy a subir otro vídeo en otro momento de lo mismo, terminando este debate. Pero es que me incendio mucho y llevo una hora y ellos llevan media hora, imaginaos. Así que bueno, yo creo que lo dejo aquí. A ver qué tal y seguiré en otro momento con el mismo debate, la verdad, con el mismo debate hasta terminarlo, con la reacción. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente. Chao.